Lince TV, política y noticias. Pedro Sánchez está dispuesto a ser muy generoso con JxCat con tal de gobernar. Bueno, ya no son JxCat, ahora son Junts. Con tanto cambio de nombre como que uno ya no sabe cómo llamarlos. Primero CiU, luego PDeCAT, luego JxCat, ahora simplemente Junts. Cambian más de nombre que Sánchez de opinión. Recordad que el presidente no miente. Vamos a ver algunas de las posibles concesiones que está dispuesto a hacer. Vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver si es verdad eso de que España ens roba. Pero antes yo os voy a invitar a que reflexionéis sobre algo. Estamos acostumbrados a recibir un bombardeo de información, sabemos que algo está bien o que está mal en base a nuestras creencias, pero no reflexionamos demasiado sobre la gravedad de las cosas, porque luego viene una noticia peor que tapa la mala noticia de ayer. Estamos hablando de un hombre que es capaz de perdonar la deuda de una región y recargarla sobre el resto de territorios, de conceder un indulto y de regalar grupo parlamentario a pesar de que eso es antidemocrático porque no tienen suficientes votos, a cambio de gobernar. ¿Eso es propio de una democracia? ¿Se estamos entendiendo lo grave que es esto? También pensad cómo funcionamos los españoles, que es que somos capaces de comulgar con ruedas de molino si nos las lubrican un poco primero. Primero te dejan caer una cosita en la televisión, mañana otra un poco peor y luego ya cuando te viene la mala noticia ya dices, bueno, a la mitad del país le parece bien y a la otra mitad del país no le parece bien pero tampoco está dispuesta a hacer algo para evitarlo. Y esto aplica para absolutamente todas las maldades que nos han venido haciendo hasta ahora. Y después de esta reflexión vamos con las noticias. Emisarios del gobierno tantean a Puigdemont con el indulto y grupo parlamentario para Junts. Las primeras aproximaciones de Sumar no han sido bien recibidas por el líder de Junts. Pareciera ser que solo quieren reunirse con el PSOE. Quieren hablar con el dueño del circo, no con los payasos. El Ejecutivo estaría dispuesto a ofrecer dos cuestiones concretas: el indulto a Puigdemont si fuese condenado y conceder grupo parlamentario a Junts en el Congreso de los Diputados. Esto último, añaden desde el entorno del líder independentista, lo ofrecieron a modo de incentivo para poder tener acceso como grupo parlamentario a mayores subvenciones del Estado español, subvenciones que pagamos los contribuyentes. No han tenido suficientes votos, pero eso qué más da, ¿verdad? Total, eso de la democracia, la separación de poderes, tampoco es tan importante. Lo importante es que no gobiernen los fachas y que el guapérrimo siga en la Moncloa. El gobierno cree que Junts cederá. En Junts creen que el gobierno se ha venido muy arriba con el resultado del 23 de julio y les sorprende la respuesta que recibieron de los interlocutores de Sumar. Venían creyendo que estamos obligados a investir a Sánchez porque si permitimos que gobierne la ultraderecha, Vox podría hacer que nos ilegalicen como partido. Si de verdad creen que se van a llevar el voto de Junts por el miedo a Vox, queda claro que PSOE y Sumar no han hecho los cálculos correctos. Que aquí hay algo que mucha gente olvida. Ven a los independentistas como un bloque monolítico, pero Junts es un partido de derecha, igual que el PNV. A Esquerra tal vez le parezca bien los ministerios de igualdad, la ideología de género, el feminismo y el multiculturalismo, pero esas cosas a la burguesía catalana no le hacen ni puñetera gracia. Salvo la cuestión territorial, es un partido que estaría mucho más cerca del PP y de Vox. Y a ver cómo le explicas luego a tus votantes que has llevado a Sánchez a la Moncloa para que coloquen a Elisabeth Duval de ministra de Igualdad o cuestiones parecidas, o para que te hagan una reforma laboral todavía más lesiva. Y ahora vamos a ver el tema de la deuda, que esto es algo bastante escandaloso. Se ha vendido mucho el relato de que en España estarían perjudicando a País Vasco y Cataluña para beneficiar a esos territorios llamados Castilla, todos Castilla. Galicia, Andalucía, Canarias, todo. Y para ello han usado el viejo relato de ellos y nosotros, que también se puede llamar buenos contra malos o maniqueísmo. Te vale para todo. Colectivo LGTB contra cis heteronormativos, mujeres contra machirulos, clase trabajadora contra malvada burguesía, catalanes contra charnegos, vascos contra maquetos, nosotros con un barniz de virtud, los que crean riqueza, los que trabajan, a los que oprimen, ellos con todos los vicios habidos y por haber. Y antes que veamos el tema de la deuda, voy a mostraros un dato no menor. Madrid aporta el 73% del fondo de las comunidades autónomas. Su aportación asciende a 4.260 millones de euros, el triple que Cataluña. Que el relato está muy bien y puede ser muy bonito, los hechos son estos. Porque quien dice esto a lo mejor se resuelve con un Estado federal, desconcentramos la hacienda por territorios y entonces los catalanes que están pagando tanto estarían contentos. Pero no es eso lo que quieren, no nos engañemos. Quieren un Estado federal asimétrico, que eso es como irte de casa de tus padres pero que te hagan ellos la colada y te den la comida en tuppers. ¿Queremos desconcentrar la hacienda? Vale. Si quieren echar este pulso, que lo echen con todas las consecuencias. ¿Qué es eso de ahora me pagas tú la deuda? No decías que España nos roba, ¿vale? Pedid la hacienda. A mí me gustaría que tengan narices a pedir una propia hacienda y llevar ellos sus cuentas. Y así salimos de dudas, para bien o para mal.
¿Los territorios que se gestionen bien? Perfecto, mejor para ellos. Que nadie venga y les quite el superávit. ¿Que un territorio se gestiona mal y tiene déficit? Allá tú, ¿no querías la hacienda? No vengas ahora con perdóname la deuda que no puedo pagar a los proveedores o a los empresarios que nos han dado servicios. Si somos federales para todo. Y si somos centralistas, lo mismo. Porque a mí esto de soy español o no a conveniencia como que no me termina de encajar. Y no quiero contribuir a criminalizar a los catalanes, que sé que hay millones que no están de acuerdo con el independentismo. Pero esto de que los sucesivos gobiernos o los presupuestos tengan que pasar por el beneplácito de Cataluña ya empieza a aburrir en el resto de España. Y si no fuese porque sería una deslealtad dejar tirados a los catalanes que se sienten españoles, la verdad que hasta uno preferiría que se vayan y dejen de molestar y de condicionar gobiernos. Porque aquí uno se formula la siguiente pregunta: ¿por qué un madrileño o un andaluz o un extremeño se tiene que hacer cargo de la deuda de Cataluña? Y encima para que gobierne Sánchez. Y volviendo al tema de los discursos de ellos y nosotros, todos hablan de igualdad, que se me hace difícil de entender una igualdad que parte de la base de diferenciar entre dos grupos. Pero qué concepto de igualdad más curioso cuando pides que la deuda te la paguen los demás. La deuda pública que el PSOE quiere perdonar a Cataluña supone regalar 2 años y medio de IRPF de todos los madrileños. El PSC ha iniciado las negociaciones regalando dinero ajeno que corresponde a todos los españoles. El PSOE ha abierto la lista de los regalos para conseguir los apoyos necesarios para que Sánchez sea presidente. Uno de ellos es la condonación de una muy buena parte de la deuda pública que mantiene la administración catalana con el resto de España, fruto principalmente del dispendio ocasionado y la pérdida de contribuyentes y bases imponibles. Vamos abriendo embajadas catalanas como si fuésemos un país, eso nos supone un sobrecoste y ahora que lo paguen los extremeños y los andaluces. Pero ¿no era que los extremeños y los andaluces eran unos vagos a los que mantenían los catalanes? Qué curioso, oye. La deuda de 70.000 millones de euros de Cataluña no es sino parte correspondiente del Fondo de Liquidez Autonómica, un mecanismo de pago y ayuda financiera que se activó tras la crisis del 2012 y cuyos pagos coinciden casualmente con el inicio de los años de los dos golpes separatistas catalanes, el menos recordado 2014 con Artur Mas y el 1 de octubre de 2017 con Carles Puigdemont. De esta cifra, la recaudación líquida por ese mismo IRPF en la Comunidad de Madrid fue de 37.314 millones de euros. Pues bien, la montaña de deuda pública que acumula Cataluña es de menos 85.456 millones. Pero ¿sabéis qué pasa? Que gracias a que el PSOE ha hablado de perdonar la deuda a Cataluña, ha salido a la luz toda la deuda de las distintas regiones. Y creo que para sorpresa de absolutamente nadie, resulta que las comunidades peor gestionadas son las que tradicionalmente han estado en manos del PSOE. Vaya, qué sorpresa, ¿eh? Esto sin lugar a dudas ha de ser una conspiración de Putin, Vox y los empresarios, que se reunieron a escondidas en la sede de Mercadona para fastidiar al PSOE. Previamente hicieron la ouija para invocar a Franco. El plan de Sánchez para la quita de la deuda catalana destapa el despilfarro de las regiones socialistas. Los planes que maneja el presidente Sánchez para impulsar una quita de la deuda catalana ha destapado el despilfarro no solo de la autonomía dirigida por los independentistas de Esquerra Republicana, sino de la mayoría de las regiones gobernadas en los últimos tiempos por los socialistas. En todos los casos, la deficiente gestión de los gobiernos socialistas ha disparado el endeudamiento con cargo al llamado Fondo de Liquidez Autonómica. Y ahora vamos a escuchar la opinión de Germán Terch y de Jorge Buxadé. Comentaba Marina: cuando empecé a leerme la Constitución, porque obviamente era un tema muy importante para votar sin saber lo que hacías, al llegar al reconocimiento de las nacionalidades históricas Cataluña y Vascongadas, que nunca lo han sido, cerré el librito y por supuesto voté no. A lo que Germán Terch agrega: el mayor error en la Constitución española es ese término que lleva a manipulación y malentendido con el término ridículo de nacionalidades históricas de Cataluña y Vascongadas. España es una sola nación y habrá una mayoría para cambiar constitucionalmente tan torpe concepto. Y sí, en España tenemos gran riqueza y diversidad, pero precisamente España es eso, unión en la diversidad y diversidad en la unión. No ponemos a hacer un cherry picking ni señalar aquellos hechos diferenciales para decir que una región es singular y por lo tanto distinta, ni mucho menos elevarlo a la categoría de nación. De hecho, ni siquiera hay diferencias significativas entre España y Cuba o con Puerto Rico o Argentina como para que digamos que dentro de España hay varias naciones distintas. Que hay estados que son plurinacionales, como el caso de Suiza, pero es que no es el caso de España. Que haya distintos idiomas no es argumento suficiente como para hablar de distintas naciones. Y aquí la opinión de Jorge Buxadé sobre la financiación autonómica.
Pero no se está planteando el cambio de la financiación autonómica en esos términos. Se está planteando única y exclusivamente como una cesión más a los partidos separatistas para obtener su apoyo para la conformación de un gobierno de la nación. Si hablamos de la verdadera y adecuada financiación autonómica, repito, debemos partir del principio de la igualdad de todos los españoles, de una ley fiscal que sea más unitaria y que garantice el ahorro y la prosperidad de las familias, con una reducción de todos los impuestos para garantizar que las familias tengan la capacidad económica disponible. Pero cada vez que hablamos de financiación autonómica simplemente se está hablando de cuánto se cede del Estado a las comunidades autónomas sin tener en cuenta los servicios públicos que se están prestando. Yo creo que el criterio fundamental es el de igualdad de los españoles y de la igualdad en la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, algunos quieren ser españoles para lo que les interesa e independientes cuando les conviene.